el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo que leemos, versículo 12. Versículo 12. Todos nos podemos este versículo de memoria, pero hoy lo vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le damos lectura. Y la palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga qué interesante. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Tomemos asiento, mi hermano, mi hermano. Interesante. Lo importante, hermano, es que usted y yo nos creamos que somos hijos de Dios. Amén. Y no es que nos creamos, que somos hijos de Dios. Somos, aleluya. ¿Qué es, hermano, la identidad? Porque el tema, hermano, del sermón esta noche es la importancia de nuestra identidad en Jesús. La importancia de nuestra identidad en Jesús. Ahora, ¿qué es la identidad? Según el diccionario, hermano, de la Real Lengua Española, dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo diferencia de los demás. Identidad. También, hermano, dice que es la conciencia que una persona tiene de sí misma que la hace distinta a los demás. Identidad. En el Evangelio, hermano, el camino del Señor, es importante y es interesante este punto de la identidad. ¿Por qué, hermano? Si es importante para la vida secular, hermano, para los países, para la humanidad, mucho más tiene que ser importante en la obra de Dios. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque la identidad siempre ha sido un factor importante para el ser humano. Las naciones tienen control de identidad de sus habitantes. Hermano, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, se identificaba como parte del pueblo de Dios a través de la circuncisión. Si usted no se circuncidaba, hermano, usted no era parte del pueblo judío. Para que usted formara parte del pueblo judío, tenía que circuncidarse. Ahora en el Nuevo Testamento ya no hay necesidad de eso. Aunque algunos lo hacen. Pero eso, hermano, hay dos factores. No han leído la Biblia o no han entendido lo que han leído. O no le claman a Dios por sabiduría. Porque cuando, hermano, cuando nos sucede eso, es que no tenemos la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. En el Nuevo Testamento, hermano, el cristiano evangélico se identifica como parte de la iglesia del Señor Jesucristo a través, primero, de haber recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, lo que hemos leído hoy. Amén. Y en segundo lugar, con el bautismo en agua. Cuando usted y yo nos bautizamos en agua, nos estamos identificando como parte de la iglesia. Así es. De la iglesia. Hoy el pueblo de Dios espiritual no es Israel, sino es que la iglesia. Amén. Amén. Muchos hermanos de Israel son parte de la iglesia. Así es. Entonces, mi amado hermano, es importante que nosotros conozcamos la importancia de la identidad de un hijo y de una hija de Dios. En la ley terrenal, hermano, es importante también la identidad. Si usted ve allá, hermano, el 26 de noviembre de 1959, entra en función lo que se llamaba la cédula de identidad personal. Muchos de ustedes
conocieron la cédula, Sí. aquellas libretitas de papel. Sí. Y antes de eso, hermano, estaba otra que se llamaba la cédula de vecindad. Y del 1 de noviembre del 2000 entra en vigencia el DUI, Documento Único de Identidad. Hermano, si no se da cuenta, a las naciones les interesa la identidad de sus habitantes. Entonces, hermano, si le interesa a las naciones, mucho más le interesa al Señor que nos identifiquemos con Él como hijos de Dios. Aleluya. Le digo esto, hermano, porque muchas veces quizá pensamos o repensamos e identificarnos como hijos de Dios. Pero yo les digo, los que estamos acá, todos tenemos el derecho y la oportunidad de declararnos hijos, y ustedes, hermanas, hijas de Dios. Amén. Identificarnos con Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque esa es la mejor manera de demostrar que estamos conscientes de lo que somos. Sí, Señor. La identidad, hermano, nos hace saber realmente quiénes somos ante Dios. La identidad. Por lo tanto, hermano, Dios, hablando espiritualmente, usted sabe que Dios conoce todo. Y usted y yo lo conocemos. Pero es necesario que nos identifiquemos. En Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por cuanto sois hijos, Dios dice, envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ya no somos esclavos. Dice aquella alabanza: ya no soy más esclavo del temor. Ya no somos más esclavos. Somos hijos de Dios. Y además de hijos, somos herederos de las promesas de Dios. Amén. Hermano, pero para que seamos herederos, tenemos que identificarnos con Jesucristo como sus hijos. Dios, hermano, nos da la identidad de hijos, herederos de Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Nos da a nosotros esa potestad. A través, en el Antiguo Testamento, era a través del cumplimiento de la ley. Pero hoy, hermano, es a través de Jesucristo. Miren, hermano, qué interesante identificarnos como hijos del Dios Altísimo. Aleluya. Pues, hermano, yo le invito, nunca nos avergoncemos de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Pidámosle al Señor que nos saque adelante. Cuando algún problema, hermano, nos está incomodando, hermano, corramos a Dios. Pidámosle a Dios que nos dé la salida, Amén. Aleluya. que nos dé la solución. Corramos a Dios y digámosle: Señor, aunque sé que tú todo lo sabes, pero tú también nos ordenas que te pidamos. Amén. Y como soy tu hijo, y como tu hijo que soy, tengo derecho Así es. a la promesa, porque las promesas son parte de la heredad de la cual yo tengo derecho. Amén. Cuando aquí terrenalmente hablando, hermano, cuando sus padres tienen terrenazo, usted dice: es mi herencia. ¿Ah? Y qué bueno. Pero mucho más, hermano, las herencias en el camino del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estas herencias no son aquí, sino que son allá arriba. Amén. Y la herencia, hermano, la herencia en el reino de Dios es lo mejor que usted y yo podemos disfrutar. Así es, así es. Vamos a ver, hermano, algunos aspectos importantes, y el primero es: hay uno que quiere robarnos nuestra identidad como hijos de Dios. Hay un perverso que nos quiere robar la identidad de que somos hijos de Dios. Y este, hermano, nos hace por diferentes maneras. Muchas veces nos hace creer que no estamos en el Señor. Nos hace creer, hermano, que todo lo que estamos haciendo está mal.
Pero hay una cosa importante. Si Dios te tiene a ti y me tiene a mí en este lugar, es porque Dios está peleando la batalla para que el problema tenga solución. Gloria a Dios. Y esto, hermano, es maravilloso. ¿Sabe que el enemigo? Usted ya sabe. Hermano, es Satanás, porque él sabe la importancia que tiene la identidad en nosotros. Él sabe, hermano, que identificarlo nosotros como hijos de Dios, a él lo hace temblar. Sí, sí. Porque se considera, hermano, y se cree que cuando somos hijos de Dios, cuando declaramos que somos hijos de Dios, hacemos cambiar el panorama. Aleluya, así es. Cambiamos la verdad, cambiamos la situación. Sí. Que en este perverso cree que nos va a robar la bendición cuando estamos gozosos en el Evangelio. Y oiga, hermano, oiga, hay una cosa importante. Y este es tan abusivo que al mismo Jesús, allá en Lucas, capítulo 4, versículo 2, hermano, quiso robarle la bendición. Dice la palabra, hermano, que nuestro Señor venía de 40 días de ayuno. 40 días de ayuno, que tremendo, hermano. Y todavía este perverso pensó que lo iba a vencer. Él dijo, quiero ver si es cierto, si así como la identidad que él tiene, lo cumple. Tú y yo decimos somos hijos de Dios. Esforcémonos. Dice, hermanos, en el 4:2, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yo le digo, el Señor puede convertir en pan y decirle, comemos también, así que ten hambre todo. Claro que podía. Pero el hambre de Satanás era de virtuar la identidad Así es. que el Señor tenía. Él que había dicho que era el Hijo de Dios Altísimo. Sí, así es. Que era Dios mismo. Pero aquel dijo, quiero ver si es cierto. Oiga una cosa. No permitamos que muchas veces nos digan, ¿y usted es cristiano? Pues diga la cosa, a ver si se cumple, pues. ¿Por qué? Se puede cumplir. Pero el problema es que el Señor no está para sustentar caprichos. Amén, así es. Y en este caso, peor, de Satanás. Así es. Y usted conoce, hermano, las veces que el enemigo quiso tentar, quiso desvirtuar la identidad de Jesús. Ahora, preguntémonos algo, hermano. Si quiso tocar, quiso tentar, quiso desvirtuar la identidad de Jesús, a usted y a mí también nos va a tocar. Sí, Señor. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer lo que hizo Jesús. No ceder a las pretensiones de este perverso. Así es. Sí. Ahí está la clave, hermano. El diablo, hermano, quería tentar a Jesús con su identidad. Quería que la perdiera, porque la identidad nos permite tener acceso al reino de Dios. Aleluya. La identidad de Jesucristo nos permite, hermano, acceder directamente a Jesucristo. Y si la perdemos, hermano, ¿qué pasa? Si la perdemos, nos va a pasar la de Adán, quedó desnudo. Y si leemos ahí en Génesis 3:9, dice, hermano, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió y le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aleluya. Estaba desnudo. Aquí, hermano, espiritual. Desnudo de no tener la cobertura de Dios con nosotros. Así es, así es. Dice, hermanos, tuve miedo. Tuve miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. En el área espiritual, cuando nos escondemos, cuando escondemos nuestra verdadera identidad. Sí, amén, sí, Señor. ¿Cuántas veces, hermano, te han preguntado a ti, y tú eres cristiano? ¿Y qué hemos respondido muchas veces?
Por eso decía al principio, hermano, el concepto, la definición de identidad. Y ese hermano decía aquí que es la conciencia que una persona tiene en sí misma que la hace distinta a los demás. Si usted, hermano, está consciente que quizás las cosas no están como deben de estar, pero usted tiene que declarar que usted es hijo y que usted, hermano, es hija de Dios. Amén. Y, hermano, declarémoslo. Y si algo, hermano, está ahí todavía que no está bien, en el nombre del Señor, esforcémonos porque esto cada día vaya llegando al punto aceptable ante los ojos de Dios. Aleluya. Pero no desmayemos, no desmayemos, clamémosle a Dios, Sí, amén. clamémosle a Dios. Amén. Mire a Adán, hermano, Adán, usted sabe que él estuvo en un lugar privilegiado con Dios. Donde él estaba, hermano, era un lugar maravilloso, un lugar, hermano, un paraíso. Oiga, pero ahí, hermano, ahí llegó también aquel a desvirtuar la identidad que tenía con Dios. Y oiga, hermano, y esto sucede con el Hijo de Dios. Puede su identidad quedar desnuda ante los ojos de Dios. Pero ese hermano llegará si perdemos el respaldo de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo podemos perder el respaldo de Dios? Hermano, usted sabe que el descuido nos puede llevar a sufrir grandes consecuencias. Así es. Amén. Pero oiga, hermano, lo mismo busca, así como Jesús, así como buscó desvirtuar a Jesús, así como buscó desvirtuar la identidad en Adán, así también quiero decir esta noche, quiero dar esta noticia: el enemigo no descansará por desvirtuar la identidad que tú y yo hemos declarado que somos hijos del Dios Altísimo. ¿Por qué, hermano? Porque a él no le gusta eso. A él no le gusta, hermano, que usted y yo digamos que somos hijos de Dios. Él está buscando sacarnos por todos los medios del camino del Evangelio. Sí, así es. Usted sabe, hermano, que esté el Evangelio, por mucho, hermano, por mucho que sufra, sabemos que Dios nos dará la fortaleza para poder superar cualquier situación que nos encuentre. El enemigo, hermano, ¿qué es lo que quiere? Lo que él quiere es que usted y yo nos creamos derrotados. Sí, Levantémonos, hermano. Aleluya. Levantémonos, siervos de Dios. Levantémonos despacito, despacito. Pero vivamos para la gloria de nuestro Salvador. Amén. Porque ahí, hermano, será donde usted y yo encontraremos prosperidad y recibiremos las bendiciones que Jesús ofrece a todo hijo y a toda hija. Gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos todo el derecho. No piense, hermanos, que yo no le puedo pedir a Dios. No, usted tiene derecho a pedirle a Dios. Amén. Ahora, Dios tiene la obligación a responderle. Ahí Él es usted. Depende de Así Dios. es. Ahí, hermanos, será Dios quien tendrá que ver, quien dará la resolución, sí o no, o si hay que esperar, pero respuesta siempre va a tener Sí, usted. amén. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos orado pidiéndole al Señor por una respuesta? Y hemos tenido respuesta. Sí, amén. Porque si no ha respondido, la respuesta es: espérate. Amén. Y si ya no respondió, pues gloria a Él, porque ya nos dio la respuesta. Entonces, mi amado hermano, oiga una cosa: Satanás busca que vivamos desnudos y lejos de la verdad de la que proclamamos y declaramos con nuestra boca. Sí, sí. Tenemos, hermano, un compromiso con Dios. Y si somos hijos de Dios, el compromiso es que tenemos que exaltar su nombre. Aleluya. Tenemos que demostrarle a los hombres que somos diferentes, que somos distintos, que nuestra identidad es diferente a los hombres y las mujeres que están sobre esta tierra. Gloria a Dios. Y cuando esto, hermano, se rompa, cuando suena la trompeta, Amén.
Ay, hermano, el mundo se va a dar cuenta Así es. que lo que usted y yo decíamos no eran palabras, Cierto. sino que eran hechos. Amén. Eran, hermanos, realidades. Si luchamos, si nos esforzamos, hermanos, permaneceremos con nuestra identidad y agradaremos a Dios, porque como hijos de Dios vamos a vivir en luchas, pero no derrotados. Aleluya. Vamos a sufrir, hermano, tentación, pero no vamos a vivir derrotados, Sí, Señor. porque por algo somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Su identidad, hermano, manténgala. Su identidad, hermana, manténgala. Mantengamos la identidad. Hermano, usted es siervo de Dios. Amén. Por la misericordia de Dios. Aleluya. Pero mi hermano, pero usted, sí, pero en las manos de Dios he puesto todo esto. Y yo sé que Dios, que grande misericordia y amor, me va a sacar en victoria. Y lo que yo sé es que mi Cristo vive. Y si Él vive, dígale, yo también vivo. Aleluya. Yo también vivo. No es posible, iglesia amada. No es posible que la religión tenga fe en un ídolo que nada es. Y usted y yo no tengamos fe, confianza en el Dios que es vivo, que vive y permanece para siempre. Y que tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas, hermano. En el Salmo, hermano, capítulo 8, versículo 3 al 5, vamos a ver qué dice. Salmo 8, 3 al 5, bendito el Señor. Ahí, hermano, también hay un mensaje importante para la iglesia del Señor. Salmo 8, versículo 3 al 5. Y nos dice la palabra del Señor: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Oiga, hermano, es que Dios ha hecho a los hombres con un propósito. Así es. Hermano, y cuando Dios lo hizo, no nos hizo con el propósito de que dudemos de sus promesas. Aleluya. No nos hizo con el propósito de que dudemos que somos hijos de Dios. Ajá. No nos hizo con el propósito, hermano, de que no tengamos la confianza de vida en Él. Porque si alguien, hermano, si alguien está contigo, si alguien está conmigo, en todo momento es Jesucristo. Amén. Aleluya. Él está contigo y conmigo en todo momento. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces tú, hermano, y yo nos hemos sentido solos por la vida? Aleluya. Tal vez estamos solos. Sí. Y nos sentimos, hermano, más solos todavía. Sí. Pero si tenemos confianza en Dios, sabemos que ahí está uno. Aleluya. Que no lo vemos con estos ojos físicos, hermano, pero sí lo sentimos. Porque Dios es real. Amén. Hermano, el Salmo 8 nos indica que tú y yo somos valiosos para Dios. Así es. Tú y yo somos valiosos para Dios. Gloria a Dios. Tú y yo somos como la niña de sus ojos. Gloria. Mire qué interesante, hermano. Dice, hermano, que nos hizo un poco menor que los ángeles. Pero óigame, y nos ha llenado, dice, de su favor. Por eso, en Juan 17, 20, 23, vamos a ver qué dice ahí. Juan capítulo 17, versículo 20 y 23, dice algo maravilloso, hermano. Juan 17, 20 al 23, dice, hermano, la palabra del Señor de esta manera, mire, 20 al 23. Mas no ruego solamente, decía el Padre, por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, no perdamos la confianza en Dios. Mire la oración de Jesús al Padre, mire qué bonita. Le dice, para que la iglesia sea una en mí. Todos, hermanos, corramos a Jesús. Tengamos la confianza completa en Jesús. En cualquier cosa busquemos a Jesús. Hermanos, tengamos la confianza completa que Cristo y en Cristo todas las cosas tendrán una respuesta de acuerdo a su voluntad. Señor. Pero si tú y yo, hermano, estamos pidiéndole algo que a su voluntad es perfecta, también tú y yo vamos a recibir el 100% de nuestra petición. Amén, amén. Veamos, hermano, la importancia que tenemos cuando no dudamos que nuestra identidad, hermano, está en Jesús. Es maravilloso cuando tenemos la plena convicción de quiénes somos, a dónde vamos y qué perseguimos en el Evangelio. Porque eso es, hermano. El mundo dice, ¿y usted qué busca? Le dice usted a alguien que está bien posesionado en el mundo. Dice, yo busco ser feliz. Yo busco tener riquezas. Yo busco tener esto y lo otro. Pero usted y yo, hermano, si podemos tener esas cosas, amén. Porque tenemos derecho. Si son de Dios, pues. Y los hijos del diablo la van a tener, mucho más usted y yo. Amén. Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que no pongamos el 100% nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Sí, amén. Su visión, mi visión, nuestro propósito tiene que ser para arriba, para arriba, para arriba, y no para abajo. Así es. Por eso, hermano, la Biblia nunca nos va a decir algo contrario. ¿Por qué, hermano? Porque el propósito de la palabra de Dios es hablarnos de salvación. Así es. Y la salvación es para vivir en esta tierra. No. Porque esta tierra va a ser quemada. Esta tierra va a ser destruida. Así es. Esta tierra va a tener muchos sinsabores. Hermano, mucho sufrimiento. Pero usted y yo no estamos para eso, hermano. Así es. Usted y yo estamos para tener victoria. Para tener una vida llena de gozo eternamente y para siempre al lado de Jesús. Amén. Conociendo nuestra identidad, hermano, debemos aprovecharla. Aprovechemos, hermano, nuestra identidad. Aprovechemos nuestra identidad. Mire, hermano, algunos se están haciendo de otro grupo religioso, mesiánico. Están siguiendo la ley del judaísmo. Pero usted y yo, hermano, agarrémonos de Cristo. Amén. Agarrémonos de Cristo. Así es. Agarrémonos de Cristo y no nos dejemos vencer por ideologías que contrarían la palabra de Dios. Aleluya. Es importante, hermano, teniendo la identidad como hijo de Dios, hermano, debemos cuidarla y no desperdiciarla como lo hizo el hijo pródigo. Hermano, el hijo pródigo tenía todo. Sí, amén. Y dice, hermano, que se fue y todo lo perdió. Sufrió, hermano, grandes consecuencias, duras consecuencias. Y dice, hermano, tanto que llegó hasta el deseo de comerse la comida de los cerdos. ¿Se imagina usted? Yo, Juan. Y usted y yo, hermano, hasta ya nos volvieron las pupusas de queso. Ay, sí. Ya no, es que la pupusa engorda, usted y yo engordamos la pupusa, no. Amén, es cierto. Pero, imagínense aquel hombre, hermano, adinerado, aquel rico, deseando comer la comida de los cerdos. Sí. Cuando veía esto, hermano, eso está en Lucas 15, 17 al 20. Dije yo, qué terrible es, hermano, perder la identidad de ser hijo de Dios. Así es, así es. Y otros, hermanos, hay otra cosa también que tenemos que ver. Muchos hijos de Dios
ignoran los derechos que tienen teniendo la identidad de hijos de Dios. Muchos hijos de Dios, muchos siervos de Dios, siervas de Dios, sabemos que somos hijos de Dios y como hijos tenemos derecho a la promesa y somos herederos de todo lo que Dios tiene. Amén, aleluya. Y si usted lee, hermano, allá el 15, 25 al 31, ahí vemos que el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, se enojó porque estaban haciendo comida. Y le dijo al papá, ¿cómo es que este ha ido a derrochar todo y tú le celebras todo lo que ha hecho? Y le dice, yo estoy aquí en la casa y no matan ni un corderito para mí. Pero oiga la respuesta de Dios, porque esta respuesta nos está presentando un padre, pero aquí es Dios el que está hablando. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermana ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Por lo tanto su padre le rogó que entrase. 29. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Oiga lo que dice el Señor en el 31, maravilloso, hermano. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Si no lo agarres porque no quieres, hermano, si tú y yo somos hijos de Dios, nos hemos identificado como hijos de Dios, lo que Dios tiene en el reino es para nosotros. Amén, amén. Lo que pasa que, hermano, que no le pedimos. Le dijo el Señor, en otras palabras, tú vives en mi reino, trabajas en mi reino, por lo tanto, pasa y sírvete lo que tú quieras, come lo que tú quieras. Usted y yo tenemos derecho, estamos en Jesús, somos hijos de Dios. Identifiquémonos, que nuestra identidad sea con Jesús, hermano. Amén, amén. Y cuando usted y yo nos identificamos con Jesús, ¿qué debemos hacer? Pidámosle todo lo que necesitamos. Así es, Señor. Y Dios nos lo va a dar. Así es, amén. Hay algo interesante, yo le ponía aquí esto, hermano. La identidad de Dios nos da responsabilidad. Oiga, no es solo de agarrar, nos da responsabilidad. Dice aquí, y esto es importante, la identidad de hijo de Dios nos da la responsabilidad de servir en la casa del Padre. Pero, aparte de esta responsabilidad, dice, hermano, con ello nos da la autoridad que podemos tomar lo que queramos del reino de Dios. Gloria a Dios. Si somos hijos de Dios, vamos a tener responsabilidades. Pero cuando tú y yo hacemos estas responsabilidades, Dios nos está dando autoridad sobre todas las cosas. Nos está diciendo, tú estás en mi casa, tú trabajas en mi casa, Aleluya. tú tienes derecho a tomar lo que tú quieras. Amén, gloria a Dios. Hermano, la identidad en Cristo es lo mejor que podemos tener. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta, qué importante, mi hermano, qué importante es nuestra identidad como hijos de Dios. Si en algún momento, hermano, tú hayas llegado a pensar, yo quizá no soy hijo de Dios, quizá Dios ya no me quiere. Claro que te quiere, claro que nos quiere Dios. Es así es. Pero Dios quiere también, hermano, que como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Así es. Busquemos estas responsabilidades, esforcémonos por cumplir estas responsabilidades, para que aparte de estas responsabilidades, Dios nos dé autoridad. Y la autoridad, hermano, es libertad, para que gocemos, para que tomemos todo lo que Dios tiene en su reino. Gloria a Dios. Termino diciéndole esto, hermano, cuando nos vayamos,
allá vamos a encontrar de todo. La morada celestial que Dios le dio a preparar. Aleluya, gloria al Señor, bendito. Solo imagínense, hermano. Gracias. Solo imagínense. Cuando usted ve el cielo, como dice el Salmo 8. Cuando veo los cielos, aquello inmenso, inmenso. Los científicos están peleando. Todos los días veo usted en las redes sociales que están inventando, que están descubriendo esto y lo otro. Y yo cuando lo veo digo, nosotros vamos a conocer completamente este cielo. Amén, amén. Y estos que están peleando por conocerlo, no lo van a conocer. Porque no se identifican, no tienen identidad como hijos de Dios, como usted y yo la tenemos. Gloria al Rey. Y la tenemos por misericordia. Amén, así es. Cristo nos ama. Amén. Identifiquémonos con Él. Sí, Señor. Y adueñémonos de las promesas y las riquezas que Dios tiene en el cielo para que nosotros, sus hijos, las disfrutemos. Amén. Le invito, hermano, que cada día hagamos lo posible por acercarnos al Señor, Gloria a Dios. por hacer lo que Dios quiere que Bendito hagamos. Señor. Tú también, mi amigo, mi hermano, que me ves a través de las redes sociales. Busca de Dios, acércate a Dios. Y ese problema que quizá te está incomodando, Dios te lo va a resolver. Que Dios te bendiga. Cerremos nuestros ojos, mi hermano. Gracias, Jesús. Y le decimos, Señor.